Hola, soy Luis Miguel Valle de agencia INT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo te voy a explicar en qué consiste un puerto seco en comercio internacional. En el camino desde una empresa vendedora hasta el comprador final, un producto puede ser movido a través de diferentes medios de transporte y almacenado para ser agrupado o consolidado, desagrupado, inspeccionado o transferido de un transporte a otro. Todo ello requiere de un espacio donde realizar estas operaciones, en el que haya almacenes donde se puedan controlar las condiciones de humedad y temperatura para productos perecederos y se dispongan de oficinas, sistemas de seguridad, etc. Habitualmente, este espacio se encuentra en los alrededores de un puerto marítimo comercial, pero cada vez es más habitual, debido al mayor volumen de tráfico de mercancías, al aumento del comercio electrónico internacional y en algún caso a la saturación de puertos y aeropuertos, que este espacio de tránsito intermodal no se encuentre cerca de un puerto, sino en un lugar alejado de la costa. En ese caso, estamos hablando de un puerto seco. Un puerto seco se encuentra generalmente cerca de grandes ciudades o núcleos industriales y empresariales, o bien en vías de comunicación que conectan estos puntos con puertos y aeropuertos. En un puerto seco puedes encontrar oficinas de empresas de transportes, operadores logísticos, transitarios, certificadoras y autoridades aduaneras. Igualmente, en un puerto seco puedes encontrar servicios internos de la instalación tales como seguridad, limpieza, grúas y operadores de estiva y desestiva, mantenimiento, restauración, etc. Actualmente, muchas empresas dedicadas al comercio online internacional tienen grandes almacenes dentro de estos espacios. También cada vez es más habitual que, pese a que la importación de los productos se realice a través de puertos o aeropuertos, esa mercancía sea trasladada a un puerto seco para proceder a su gestión aduanera, evitando así el colapso de las aduanas en puertos y aeropuertos. Un puerto seco puede ser gestionado por una entidad pública o bien por una entidad privada, siempre que haya una homologación o reconocimiento por parte de la autoridad de ese país. Y en ocasiones son las propias empresas exportadoras las que deciden crear un puerto seco como alternativa logística a las infraestructuras del país, con el objetivo de acelerar los trámites aduaneros en importación y exportación. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.